Hola, mi nombre es Silvia Rodríguez Moya, soy estudiante de la carrera de Educación General Básica para primero y segundo ciclos en la sede de la UNED de Cuapiles. El título de mi video es Planificación Educativa, Origen y Contexto. Quiero empezar compartiendo mi comprensión personal de lo que significa la planificación educativa para mí. Es una forma en la que nos podemos anticipar al futuro, de pensar cómo vamos a organizar los recursos, el tiempo, los esfuerzos para que la educación funcione mejor. No lo veo como algo rígido o meramente técnico, sino más bien es un proceso que nos da dirección y nos permite responder a las necesidades reales de la sociedad, del contexto y sobre todo de los estudiantes. En otras palabras, la planificación educativa es como un mapa que guía decisiones en la educación, pero al mismo tiempo nos invita a ser flexibles, creativos y a podernos adaptar a los cambios del entorno. Evolución histórica de la planificación educativa. La planificación siempre ha estado presente en toda la historia de la humanidad, desde la organización de la agricultura hasta la construcción de grandes obras, las personas han planificado, pero en el campo educativo su desarrollo moderno inicia en la década de 1950, cuando organismos internacionales como la ONU, la UNESCO y la CEPAL empezaron a promover la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de los países. En los años 60, América Latina vivió una expansión masiva de la educación. Se construyeron muchas escuelas, se amplió la matrícula y se buscó que las personas tuvieran acceso a la educación. Sin embargo, esta planificación era muy centralizada y muchas veces era poco realista porque se hacía desde los escritorios de los ministros sin tomar en cuenta las realidades locales y el contexto. En los años 70 la mirada cambió un poco porque se comenzó a relacionar la educación con el desarrollo social y humano. Apareció el contexto de necesidades educativas básicas y se intentó que la educación respondiera también a la formación de los ciudadanos y no solo a la preparación de mano de obra. En los 80 la crisis económica mundial afectó mucho a esta región. Los recortes al gasto público golpearon la educación y obligaron a buscar nuevas estrategias como la desconcentración y la descentralización. La idea era que al acercar la toma de decisiones a las comunidades se pudiera administrar mejor y con menos recursos. En los 90 la globalización trajo nuevas demandas. La planificación educativa comenzó a hablar de calidad, pertinencia, equidad y se introdujo la planificación estratégica que no solo fija metas, sino que analiza el contexto, proyecta escenarios y da también más participación a diferentes actores. En el siglo XXI el reto es aún mayor, ya que vivimos en una sociedad de conocimiento, con avances tecnológicos, cambios demográficos y crisis ambientales. Hoy la planificación educativa debe ser prospectiva y estratégica, pensando no solo en el presente, sino en los escenarios futuros que enfrentaremos como sociedad. La planificación se sostiene sobre ciertos principios que le dan sentido. El primero de ellos es la pertinencia, que significa que lo que se planifique responda verdaderamente a las necesidades del estudiantado y de la sociedad. De nada sirve una educación desconectada de la realidad. Equidad, que es garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar si viven en zonas rurales o en zonas urbanas o también sin importar su condición social. Para mí este es uno de los principios más importantes porque la educación debe ser un derecho accesible para todos. Eficiencia se refiere al buen uso de los recursos. En países como Costa Rica, donde los recursos son limitados, planificar con eficiencia es fundamental para que el presupuesto rinda más y se logren todos los objetivos deseados. Por otro lado, la calidad no basta con dar acceso a educación, es necesario que lo que se enseñe tenga valor, que forme ciudadanos críticos, creativos y capaces de desenvolverse en el mundo actual. En lo personal, pienso que estos principios son como una brújula o una hoja de ruta. Si no los tomamos en cuenta, el riesgo de planificar por planificar sin lograr un verdadero
impacto en la vida de los estudiantes lo estamos corriendo. En Costa Rica hemos tenido valiosas experiencias. Una de las importantes fue la nuclearización educativa, que agrupó varias escuelas en núcleos para optimizar recursos y mejorar la administración. También está el Plan Nacional de Desarrollo Educativo de los años 70, que acompañó las reformas de la educación secundaria. Y más adelante tuvimos la regionalización de la educación, que buscó que las direcciones regionales tuvieran más capacidad de decisión para responder a las necesidades de cada comunidad. Por otro lado, en Centroamérica el panorama ha sido un poco más complejo. Muchos países han tenido sistemas educativos muy centralizados con poca participación de la comunidad. También han enfrentado problemas de baja calidad, analfabetismo y escasez de recursos. Sin embargo, poco a poco se ha ido reconociendo la importancia de diversificar la oferta educativa y formar planificadores mejor preparados. Vemos que la planificación educativa no ocurre en el vacío, sino que siempre está influenciada por el contexto. Influyen las decisiones del gobierno, las reformas educativas, incluso las crisis políticas que puede atravesar un país o una región. En el contexto demográfico, la planificación debe adaptarse al crecimiento poblacional, a la migración, a las ciudades o a diferentes necesidades de los diferentes grupos etarios. En el contexto económico financiero, los recursos disponibles marcan lo que se puede o no se puede hacer. Aquí la inversión en capital humano es clave. Finalmente, el contexto educativo nos recuerda que la planificación debe enfocarse en garantizar equidad, calidad, pertinencia y eficiencia de los recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En Costa Rica, aunque hemos avanzado, todavía tenemos desafíos importantes. Persisten las brechas educativas entre las zonas rurales y urbanas. Hay comunidades con escuelas que no cuentan con la infraestructura ni la tecnología necesaria. Además, a veces la planificación es muy burocrática y consume más tiempo en trámites que en acciones concretas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que es fundamental promover una planificación más participativa, donde no solo decidan los ministerios, sino que también los docentes y las familias, la comunidad en general. También es importante invertir en infraestructura, tecnología educativa, capacitar mejor a los administradores y planificadores y fortalecer la equidad territorial para que ningún estudiante se quede atrás. En resumen, hemos visto que la planificación educativa ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades de cada época. Hoy se sostiene en principios como la pertinencia, la equidad, la eficiencia, la calidad, que buscan garantizar una educación inclusiva, que sea significativa. En Costa Rica y en Centroamérica hemos tenido experiencias valiosas, pero también desafíos que aún debemos enfrentar. Los contextos políticos, demográficos, económicos y educativos influyen directamente en cómo se planifica y se ejecuta la educación. Mi reflexión final es que la planificación educativa es una herramienta vital para el desarrollo social. No solo se trata de elaborar documentos, sino orientar acciones concretas que impacten la vida de los estudiantes y las comunidades. En Costa Rica necesitamos fortalecer la equidad, la calidad, asegurando que todos los niños y jóvenes, sin importar de dónde vengan, tengan acceso a una educación digna y transformadora. Les invito a reflexionar cómo podemos, desde nuestro propio rol en la sociedad, contribuir a que la planificación educativa sea más inclusiva, eficiente y transformadora. Muchas gracias.